Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados a un videazo demashoso. Huashkelden estar como siempre, yo espero que ustedes estén muy bien en donde quiera que estén. Ya saben, las mejores vibras demashosas de aquí para allá, de México para el mundo, diríamos por aquí. Antes de empezar este video, vámonos con los saludos internacionales. Salem, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola hola ta mi gente latina, ta mi gente hispanoparlante. Que no se pierda esa bonita costumbre que nos regaló nuestro Dimash con ese hola hola emblemático. Un día que conozca a Dimash le voy a decir hola hola. A ver qué me responde. Igual y ya después él termina corrigiéndome, ¿no? También otra cosa, porque me he fijado que hay varios nuevos suscriptores. Bienvenidos a este canal en donde gozamos de la manera más sabrosa las cosas. Y al mismísimo Dimash, al mismísimo príncipe kazajo. Todo mucho respeto, pero con ese picor y candor latino que tanto nos caracteriza a toda la gente de acá, ¿verdad? Espero que se echen una vuelta por todo el canal, vean todos los videos para que vean que no nada más es pura calentura kazaja, no, también tenemos, ya les he dicho, videos interesantes sobre su cultura, sobre letras profundas de nuestro Dimash. Pero una especial bienvenida a todos aquellos nuevos dears, gozadores de estos videos. ¿Hablamos mucho? Sí. Pero creo que la mayoría lo disfruta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y si no, pues ni modo. Así es la esencia de, ahora sí que de mis videos. Pero bueno, después de esto, ahora sí vámonos de lleno con el tema de hoy. Ya para cerrar por completo el mes más festejado, que es mayo, por el cumpleaños del príncipe kazajo, ¿no? Que ya cumplió 29. Bueno, en este video vamos a recopilar, no todos, pero sí los regalos que fueron como más visibles en las redes sociales. Con esto no quiero decir que los demás dejen de ser importantes, claro que no, porque me parece que incluso aunque no hayan podido mandar un regalo a Dimash o hacer algo, me parece que todas las dears todos los días hacen detalles, regalazos en pro de nuestro querido Dimash. Desde sentarte en el YouTube, en su canal oficial, hasta reproduciendo sus videos, desde darle streaming en Spotify, desde hablar de nuestro Dimash con gente nueva para que lo siga, para que lo conozca, me parece que es una chambota fabulosa y un regalo diario para el príncipe. Entonces, pues de antemano, mil gracias a todas esas valiosas dears que hacen pues estos detallitos que llevan su tiempo, su esfuerzo y obviamente su pura pasión dimashosa. Ahora sí que cada quien hace en la medida de lo posible lo que se puede y eso es fabuloso. Pero bueno, ya con esto vámonos les repito, a estos regalos que vinieron de todas partes del mundo. Ya saben que nuestro Dimash es uno de los más festejados a nivel internacional. Él es global, ¿no? Y vamos a empezar. No tiene un orden específico, pero vamos a empezar por un país hermano casi, muy bello, que es el de Chile. Porque las dears de allá también festejaron a lo grande y magníficamente posible el cumpleaños 29 de nuestro querido Dimash. Porque déjenme decirles que hicieron una gran promoción del video de Together, uno también de los más nuevos de Dimash, en pantallas LED gigantes que estuvieron exactamente en ciudades importantes como La Serena, Concepción, Santiago y Temuco. Esto desde el 20 hasta el 26 de mayo del 2023, las 24 horas del día. Estamos hablando de que se transmitió aproximadamente unas 500 veces diarias. O sea, esto es un gran alcance tanto para Dimash como para su canción Together. Y esto fue organizado por Dears Dimash Chile Difusión, que si no me equivoco, no es directamente como un fan club, pero es un grupo de Dears que pertenecen a distintos fan clubs, pero sin llevar como esa bandera, que trabajan por y para Dimash de manera desinteresada
Lo más importante pues es dar a conocer a Dimash. Y entonces eso me parece muy bueno, algo que deberíamos hacer en cada país que se necesita, porque luego los egos de los fan clubs están atroces, atroces, de verdad, ¿eh? Grandes lecciones que nos dan las DIRs chilenas. Y bueno, ya con audífonos puestos y arrimada para acá, vamos a poder disfrutar de este video de las maravillosas DIRs chilenas. Que por cierto, de antemano, mil gracias. Créditos totales a la DIR que haya hecho esta edición para juntar todos. Muchas gracias. Equipo de difusión, es lo que les digo. La Serena cantando feliz cumpleaños. Concepción. Ah, mi Katy bellísima en Temuco. Santiago. Esto fue en inglés para que le entienda nuestro Dimash. Y vean, lanzaron también globos de varios colores. Ah, ok. Globos de colores de la bandera de Chile y la bandera de Kazajistán. También las mexicanas. Vean. Ay, un Dimashito. Bueno, ese es un Dimashote porque se ve tamaño grande, ¿eh? Wow, qué maravilloso. Y qué gran trabajo de las DIRs, porque créanme que no es fácil poder a veces colocar en una publicidad importante a alguien, ¿no? En este caso a nuestro Dimash. Cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, ¿eh, chicas? Pero felicidades. Y prosiguiendo con Chile, también les voy a mostrar otro gran regalo de una queridísima DIR que conozco, que quiero mucho porque estuve con ella en las clases de kazajo, ¿verdad? También ella está aprendiendo y va excelente ella. Y estoy hablando de Carmen Sandoval, quien en conjunto con otra DIR llamada Claudia Lobos hicieron una cueca llamada Kazajistán, Pueblo Valiente. Ya saben que las cuecas son muy tradicionales de Chile y la letra es bellísima, de verdad muy bella. La persona que está saliendo a guitarra se llama Kiria Domínguez y bueno, vamos a ver ese video. Carmen y Kira desde Chile con amor celebrando la vida de Dimash. Kazakhstan batar halk, Chile sagan saliem joldaydı. Arfa min gitara oyenemien, sagan dostağımız dost saylaydı. Sen kele jarsın, alemde tam kaldırıp otursun. Kundalaklar, unyer, madeniyet, dalamien dombra, uz tarihanda ait. Abroy mien dank hatırlı, bugün senin canın. Biz sağan dünyanın şedinyen, uken mahabbatımız alıp geldik. ¡Wow! Oigan, aplausos. Aplausos porque mi queridísima Carmen se aventó a hacerlo en habla kazaja y ya oyeron lo bellamente que lo interpreta. Esas tonalidades que le da maravillosas y aparte la pronunciación, híjole, no, bravo, felicidades a mi querida Carmen, un abrazo desde aquí. Han surtido efecto las clases con nuestra querida Marcia. Wow, y aparte les repito, es bellísima la cueca y tan llena de verdades.
Felicidades, felicidades Carmen y Claudia. Un muy bello regalo. Y aparte se veía guapísima, se veía puro fuego mi Carmen, ¿eh? Bien. Otro regalo vino del país de nuestro querido Dimash, exactamente de Astana, porque el medio de comunicación Jiviek Julie llenó un edificio, o más bien proyectó un edificio completo con la imagen del príncipe kazajo, del niño dorado de Kazajistán, en pantallas gigantes, obviamente en honor a su cumpleaños. Vamos a estar viendo este video. Vean, es enorme el edificio. ¡Wow! ¡Qué ganas de hacerlo aquí también! Las del edificio de al lado han de haber tenido la mejor vista del príncipe y de esta proyección. Híjole, yo hubiera agregado una fructífera. ¡Ah! No, no es cierto. Imagínense una fructífera en ese tamañote. Tal vez aquí en México sí estaría muy ad hoc. Allá son más reservados, mucho más reservados. Oigan, aquí me recuerda a esto de las proyecciones en edificio, que aquí por aquí hay una iniciativa donde decían que en la torre del BBVA, que es un banco importante de aquí de México, sí, pero no. Sí, pero chicas, para que ustedes logren eso les voy a dar un dato. Tendrían que ser millones de tweets o de mensajes en las redes sociales exigiendo literalmente mostrar a nuestro Dimash. No nada más unos cuantos miles, no, millones para que eso pueda suceder. Después vamos con, yo creo que las DIRs más brutales que tiene nuestro querido Dimash. Así es, ya saben de quién estoy hablando. Las DIRs chinas, que de verdad son un ejército imparable. Estas mujeres mandaron a exhibir a nuestro querido Dimash en una de las calles que manejan una publicidad monstruosa, más importantes pues yo podría decir que hasta de todo Estados Unidos. Estoy hablando del Times Square en New York. En Nueva York. Sí, ahí lo pusieron, vamos a ver este video. Vean, wow, ahí está nuestro príncipe, fotos bellas de nuestro Dimash. Número 29, todas las DIRs locas gritando. Wow, maravilloso, muy pequeño, pero qué gran regalo. Híjole, sí les ha de haber salido una lanota. Sí cuesta bastante dinero llegar a esto, pero qué gran detalle. Buenas fotos, igual yo nada más le hubiera anexado tal vez una descripción de el mejor cantante del mundo para que dijeran, ay, güey, ¿y ese? ¿Y ese quién es, no? Y jalar a más gente. Pero qué gran detalle. De hecho, lo volvieron a hacer las DIRs chinas. ¿No les bastó una? Ellos dijeron 2, claro que sí, de manera poderosa. Y también mandaron, bueno, este ya no fue un regalo tal cual, creo, de cumpleaños, pero de todos modos quiero mencionarlo, ya que ando por aquí. Y esto fue para promocionar el concierto que futuramente dará en Malasia el 24 de junio. La proyección TSX fue el 3 de junio y se transmitieron 18 videos de nuestro querido Dimash durante 2 horas. Es decir, 3 videos cada 20 minutos. Veamos. Dimash. La nueva canción de Omer. Junio 24, concierto en Malasia. Gran éxito. Ahora sí que, si no me equivoco, la mayoría de los videos, de estos videitos son
Bueno, no, son no solamente de China, sino de otros eventos. Otra vez, ahí, un concierto de Dimash en Malasia. ¡Wow! Grande, grande esas Dears chinas. Por eso fueron, yo creo que de las pocas que se ganaron su mención en el Instagram de nuestro Dimash. Sin sentirnos mal, claro que no. Pero bueno, le han trabajado arduamente las Dears de allá para colocar bien a nuestro querido Dimash. Y eso se reconoce, se reconoce. Muchas felicidades. Y regresando a las Dears latinas, también en Ecuador, exactamente el 21 de mayo, el club de Dimash en aquel país organizó un evento en el centro comercial Plaza Sports Garden en Guayaquil, en donde más de 60 Dears del mismo país y del exterior pudieron reunirse para poder ver igualmente en pantallas LED videos de las canciones más exitosas de nuestro Dimash, así como un documental sobre su vida creativa que me pareció bastante bueno. Así sirve que los que no conocen a nuestro Dimash se pueden empapar y poder ver la capacidad y el gran talento de nuestro querido príncipe kazajo. Entonces, muy bien también por esas Dears. Ahora sí que festejando y dándole proyección y visibilidad al trabajo y a la persona de nuestro Dimash. Muy, muy bien también. Por cierto, ya me tuve que cambiar los audífonos porque se les acabó la batería y ya, no resistieron. Regresamos a los chicharitos. Creo que están mejor. Pero bueno, prosiguiendo con estos regalos, tenemos a las Dears de Bolivia, exactamente de La Paz. Y bueno, ellas también hicieron un gran regalo de difusión de nuestro querido Dimash, ya que ellas pusieron al príncipe kazajo en las pantallas de 200 microbuses. Que déjenme decirles que allá en ese país es el medio de transporte más popular y el que la gente suele utilizar más. Es como aquí en México el metro. Exactamente 500,000 de pasajeros viajan diariamente. ¡Wow! Entonces, gran impacto creativo hacia la figura de nuestro Dimash. Esta exhibición fue con el video de Together con subtítulos para que la gente pudiera entender lo que quería decir obviamente nuestro Dimash. Y duró un mes. Un largo y productivo mes. Y pasar más detallistas. Déjenme decirles que cada camión cuenta con varias pantallas dentro de él de 20 pulgadas en alta definición y con sistema de sonido envolvente. ¡Qué chulada! O sea, viajando a todo lo que da. Eso es agusticidad, diría por ahí mi hijo, ¿eh? ¡Qué fabuloso! Gran trabajo de las Dears de Bolivia. Y este regalo estuvo del 19 de mayo al 19 de junio. Y se están realizando 500,000 visualizaciones diariamente. Gran trabajo. Sus aplausos también a las Dears de Bolivia por este gran detallazo que, les repito, me parecen increíbles porque no solamente es disfrutar a Dimash, sino darlo a conocer y difundirlo. Excelentes, excelentes detalles. Híjole, muchachas, ya dije, me lo voy a echar rápido, no. Va a ser video largo, así que les doy unos minutitos, o más bien píquenle a la pausa para que vayan por una agüita, un cafecito o una botanita, porque todavía me faltan varios regalos, ¿eh? Y eso que no estoy hablando de todos, que se merecería su buena platicada, pero esto es lo que pude encontrar. Vámonos ahora con otros tipos de regalos que también me parecen bellísimos y que reflejan en mucho el gran y bello impacto de la esencia del ser de la persona y el espíritu de nuestro querido Dimash. Estoy hablando de aquellos regalos que se celebra el cumpleaños de Dimash de una manera altruista, en favor de los demás, dando, regresando lo mucho que nos da nuestro Dimash a otras personas que lo necesitan. Y este fue el caso de varios países. Voy a empezar por Brasil, que hizo una donación el 24 de mayo, exactamente el mero día. El Club de Fans Dimash Divulgación Brasil fue la encargada de la organización de una fiesta para niños con síndrome de Down en el centro de rehabilitación Sony World. Esto en Astana,
en donde hubo pastel, regalos, dulces, bailes, canciones, animadores, pizza, para que los niños pudieran gozar ese día. También como si fuera su cumpleaños, un día mágico. Entonces también bellos, bellos regalos que se dan para compartir con los demás y más con niños y personas que lo necesitan. Eso es muy bello también. Precisamente hablando de este tipo de festejos en recordatorio del cumpleaños 29 de nuestro Dimash, también en Perú, el club de fans DQ Perú World y Dimash FC Perú llevaron a cabo un proyecto llamado Solidaridad Dimash, en donde pudieron brindar ayuda a niños y adolescentes de la organización de la ciudad de los niños de la Inmaculada, quien lleva 68 años de labor social en aquel bello país. Y vamos a estar viendo aquí un videíto. Aquí, ya lo encontré. Vemos que llevaron grandes cantidades pues, de alimentos básicos. Miren. Espérenme porque, híjole, la Ilíada emocional sale a flote. Me emociona mucho ver esto. Mucho. Es más porque ves el gran impacto muy bello y positivo que tiene el trabajo de Dimash. El efecto dimashoso, la magia dimashosa en las Dears y por ende en otras personas, en este caso en estos niños. ¿Me entienden? No lo puedo evitar. Entonces, qué grandes regalos también a cada una de estas Dears que obsequian amor en nombre de nuestro Dimash. Muchas felicidades. Ay, ya vámonos con el otro porque si no, de verdad, me pongo como... me voy a poner aquí a llorar. Digo, me han visto muchos videos llorar, ¿verdad? Pero... es que es muy bello, es muy bello. Pero bueno, ahora vámonos con otro regalazo para nuestro Dimash. Y esto fue en Portugal, en las bellísimas playas de aquel país. Exactamente en la playa de María Luisa en Albufeira, Algarve, Portugal. Se dibujó un hermoso regalo para nuestro Dimash. Esto por parte del club de fans Dimash de Voz Galáctica. Vamos a estar viendo este video. Miren qué belleza de paraíso. Y miren qué belleza de trabajo, de regalo. ¡Wow! Esto fue hecho por el artista Víctor Raposo. Miren que nada más. ¡Qué chulada! Cuánto detalle. Ahí está The Galactic Boys. Dimash Kudaibergen. ¡Wow! Muy bello también, muy bello. Hasta se antoja, ¿verdad, muchachas? Se antoja andar ahí en la playita. Y si es acompañada de nuestro Dimash, ¡qué mejor! ¡Qué mejor, Si ya quisiéramos bailar. Y ahora, por último, pero no menos importante, claro que no, vamos con los grandes regalos que tuvieron las mexicanas para nuestro Dimash. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ustedes ya los pudieron ver muchos en los vlogs que hice, que subí, pero aquí les va de nuez. Vamos a empezar por el fan club de Dimash Be With Me, quienes como regalo le mandaron una tremenda serenata a nuestro querido Dimash. Esto por parte del mariachi Gema Negra, que cantó Las Mañanitas, que ya saben que es un clásico aquí. Bésame Mucho y la de Historia de un Amor, que nuestro Dimash la ha cantado en pedacitos en algunos videos. El video completo lo pueden ver en el canal de YouTube del mariachi Gema Negra. Aquí vamos a estar viendo solamente un pedacito. Vamos a ver. Gema Negra, mariachi. Hola Dimash, nosotros somos tus amigos del mariachi Gema Negra y queremos enviarte esta serenata desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México.
uy, qué belleza. Es que hasta se te pone la piel chinita, híjole. ¡Ah! Es muy pequeño, les repito, véanlo en el YouTube, pero wow, qué belleza. ¡Qué belleza! Ojalá algún día se nos haga, cuando venga nuestro Dimash, llevarle todos los días serenata al hotel. ¡Ájale! Híjole, que sería brutal, muchachos. Ideas, ¿verdad? Para cuando venga a México. O imagínense que nuestro Dimash pudiera cantar con ese vozarrón al lado de un mariachi. Sería un sueño fructífero casi, literalmente para nosotras las mexicanas. Oh, sí. Oh, sí. Pero también las dears de este fan club dijeron, no, un detallito, no basta, vámonos por otro más. Y también le diseñaron una chaqueta muy linda que estuvo a cargo del diseñador Mario Vargas y que tiene, por cierto, unos trajes espectaculares. Estuve visitando su página de Instagram y en varios yo dije, en mi Dimash se verían, excelsos. Por aquí les voy a estar poniendo un videito. Es muy corto para que vean que quedó bella la chaqueta. Miren, ahí está. Híjole, con estos colgantines aquí. Dice Dimash, be with me. Miren, como para verla. Y aparte unos tenis también, Pero les repito, como para ver esta chaqueta en un concierto. Claro que sí, arriba del escenario. Les decía, lo de los tenis, vean nada más qué belleza, hechos por manos artesanas de Tlaxcala y hechos exclusivamente para el pie bello de nuestro Dimash. No dudo que se la van a ver también brutales, grandes detalles. Y también dears de Mexicali, allá en Baja California, pudieron también exhibir en pantallas LED enormes a nuestro querido Dimash por su cumpleaños. Por otro lado, también en la Ciudad de México, el fan club de Dimash México oficial, que está encabezado por la señora Hildegard, también hizo una reunión para cantar las mañanitas, un pastel y cantar la canción de El amor en ti al lado de las dos autoras de esta canción en español, que es Regina de Obando y quien también ayudó fue la señora Hildegard. Y bueno, también estuvieron acompañadas a través de Zoom por otros fan clubs de México y de América Latina. Entonces también fue un gran festejo. Vaya, el convivio con dears siempre es muy bueno. Siempre se agradece también. Y bueno, ya para cerrar, pues bueno, les recuerdo que también el fan club de Dimash Kudaibergen México Oficial también hizo un gran regalo de cumpleaños de Dimash y de difusión hacia él, porque en una de las calles más importantes de la Ciudad de México, que es Reforma, estuvo exhibida una enorme valla publicitaria con la imagen de nuestro Dimash, un QR en donde llevaba a las personas a su canal oficial con la canción SOS, además de tener acompañados también sus redes sociales. Esto del 16 al 30 de mayo. Entonces también fue un gran impacto. Ahí hubo varios nuevos dears. Si tú no has visto eso, te invito a que veas los vlogs anteriores para que puedas capturar de una mejor forma lo que vivimos en esos días, en esos momentos, cuando se aperturó la valla, el día 24 de mayo. Bueno, que hasta mariachi le llevamos. Fue una gran celebración donde, híjole, bailamos, cantamos y sentimos a todo lo que da a nuestro Dimash. ¡Wow! Además, también en esta bellísima valla podemos ver la unión de las dos culturas, encabezada por nuestro príncipe kazajo en la parte de en medio, pero podemos ver a un lado la bandera de México y abajo están los monumentos más representativos, o sea, pocos, no todos, de Kazajistán. Podemos ver el Bauteriek, también el Shenkiat, una yurta y también me parece que es el Kansatur. Del otro lado vemos a la bandera de Kazajistán, abajo con los monumentos más emblemáticos de nuestro México, que es el Bellas Artes, que es un clásico. Vemos un azteca, también vemos el Ángel de la Independencia, la Torre Latino, el Popocatépetl, que son tan emblemáticos.
Y esto dirán, pero ¿por qué están alrevesados? ¿No? Digámoslo así. No están alrevesados, se hizo con la intención de dar a conocer que ambas culturas tienen mucho en común y que al final todos somos uno, ¿verdad? La música une, Dimash une. Y podremos ser de otros países, pero compartimos muchas cosas. A niveles culturales, a niveles ideológicos, a niveles del alma. Entonces, es esa la idea. Por eso se hizo así y me parece que fue muy acertada, muy buena. Y bueno, con la escritura que dice los Dirs de México, te deseamos un feliz cumpleaños a Dimash Kudaibergen, el mejor cantante del mundo, y deseamos que pronto venga a México. Y arriba el Tugan Konyenmen Dimash. El lenguaje kazajo estaba en esta valla que me pareció chulísima, una belleza vista en vivo. Entonces, también qué gran detallazo, sin olvidar otro detallito que tal vez no entró dentro pues de ese mes, esa semana de cumpleaños, pero que también vale la pena mencionar. De hecho es del blog pasado, para que te des una vueltecita. Nuestra querida Dir Lupita, junto con la directora del Museo de Casa Carranza, Carla, también como motivo del cumpleaños de Dimash, exhibieron el concierto de The Dynasty de Moscú, de nuestro querido Dimash. Grandes regalos, grandísimos regalos de Dirs de todo el mundo. Y que me encantaría decir que nuestro Dimash se ha ganado a pulso todos y cada uno de estos detalles, porque ahora sí que la magia que hace Dimash con su música, con su voz, con su interpretación, con su simple humanidad es brutal. Es arrasadora, es motivadora, inspiradora en todos los niveles, en todas las personas de muchísimos países. Y esto es el ejemplo de eso, exactamente. Dimash tal vez no lo sepa o no alcance a vislumbrar, pero que con su arte ha logrado salvar vidas, ha logrado que las personas vuelvan a creer en algo, a sentir algo que muchas de las veces creíamos que estaba muerto, que por los problemas, por la cotidianidad, por el estrés, por lo que tú quieras, enterramos y no vuelven a salir. Y nuestro Dimash tiene la facilidad y el don de lograrlo, de hacerlo posible, de revivirte. Y eso, mis respetos totales. Esto solamente es una pequeña ventana de lo mucho que ha hecho Dimash en cada uno de nosotros. De hecho, tengo un par de videos hablando de lo que significa Dimash en varias Dirs. Y hay historias que de verdad llegan al alma, profundo, porque te das cuenta de que tal vez si no hubieran conocido a Dimash, tal vez incluso ahorita ya no estarían aquí. Así de fuerte, así de fuerte. Les invito a que los vean, les invito a que sigamos difundiendo la magia dimashosa en el mundo, a nuestros allegados, a gente desconocida, porque tal vez un día te lo agradezcan. Eso fue todo por hoy. Yo soy Ailet Zare, los quiero un montón y nos vemos en la que sigue. What is kinship?